en el año 416 a.C., durante un tiempo de supuesta paz, la flota ateniense rodeó la pequeña isla neutral de Melos. Tras un breve asedio, todos los hombres fueron ejecutados, y cada mujer y niño fue vendido a la esclavitud. Un acto de crueldad tan extremo que ha resonado a través de los siglos. ¿Cómo pudo la cuna de la democracia, la Atenas de Pericles y Sócrates, llegar a justificar tal barbarie, argumentando no con la espada, sino con una lógica fría y aterradora que cambiaría para siempre la percepción de la justicia y el poder? Para entender este descenso a la tiranía, debemos retroceder 5 años, a un momento en que la paz misma era una herida abierta, un preludio a una tragedia aún mayor que estaba por venir. El año es 421 a.C., y la paz de Nicias acaba de ser impuesta sobre un mundo griego exhausto y ensangrentado. Atenas y Esparta, las dos superpotencias que habían desgarrado la Hélade durante una década en la guerra arquidámica, habían acordado un cese de hostilidades. Sin embargo, este no era un tratado nacido del deseo de reconciliación, sino del agotamiento mutuo. Ninguno de los dos bandos había logrado una victoria completa, y la situación seguía siendo tan tensa como una cuerda de arco a punto de romperse. La paz, negociada por el general ateniense Nicias, un hombre de talante moderado que anhelaba la estabilidad para que su ciudad pudiera recuperarse, fue recibida con escepticismo y hostilidad abierta por los aliados más importantes de ambos bandos. El tratado era un castillo de naipes construido sobre un campo de batalla aún humeante. Los beocios y los megarenses, aliados cruciales de Esparta, se negaron a prestar los juramentos de paz, viendo en el acuerdo una traición a sus intereses. Las colonias tracias, que habían sido liberadas por el brillante general espartano Brásidas y ahora debían regresar a un dominio cuasi ateniense, también miraban el tratado con profundo resentimiento. Pero las voces más influyentes y peligrosas en su oposición eran las de Corinto y Tebas. Corinto, la némesis mercantil de Atenas, sentía que sus quejas no habían sido resueltas en absoluto. La rivalidad económica y naval seguía viva y latente. Tebas, por su parte, henchida de una nueva y agresiva ambición tras su brutal conquista de Platea, no tenía intención de dejar que una paz impuesta por Esparta frenara su ascenso. Esta disidencia generalizada colocó a Esparta en una posición extraordinariamente difícil. La ciudad-estado, que durante mucho tiempo había sido la líder indiscutible de su Liga del Peloponeso, descubrió de repente que su autoridad estaba siendo desafiada desde dentro. Estaba más limitada y condicionada por sus propios aliados que Atenas, cuyo imperio se mantenía unido por una mezcla de alianzas voluntarias y subyugación forzosa. La estructura de poder que había garantizado la estabilidad en el Peloponeso durante generaciones comenzaban a agrietarse. Otros miembros de la Liga, como Argos, la antigua potencia del Peloponeso que había permanecido neutral, y Mantinea, comenzaron a distanciarse de la órbita espartana, viendo una oportunidad en el descontento general para forjar su propio destino. Fue Corinto quien encendió la primera mecha. Desafiante y resentida, la ciudad envió a sus diplomáticos a Argos, un lugar cargado de historia y orgullo, con una propuesta audaz: construir un tercer polo político, una nueva alianza que se opusiera tanto a la Apeya espartana como al ágora ateniense. Para presionar a Esparta, los corintios lanzaron una amenaza que heló la sangre de los éforos. Amenazaron con separarse de la Liga del Peloponeso. Esparta estaba aterrorizada ante esta posibilidad. Su seguridad geopolítica dependía enteramente de la cohesión de la Liga. Si suficientes fuerzas se separaban y se unían a un pacto argivo, Esparta quedaría rodeada y vulnerable. Los corintios se presentaron ante la asamblea de los poderosos argivos y les ofrecieron una alianza, una oportunidad para que Argos recuperara su antigua gloria. Los argivos, ambiciosos y deseosos de desafiar la hegemonía espartana, aceptaron de buen grado. Pronto, otras ciudades descontentas como Mantinea
se unieron a esta nueva coalición liderada por Corinto, creando una crisis en toda regla en el corazón del poder espartano. Cuando Esparta se enteró, su reacción fue de indignación total. Corinto incluso intentó atraer a Beocia a la alianza, pero los beocios, a pesar de su descontento, sabían que romper con Esparta los dejaría sin protección contra Atenas, por lo que la propuesta nunca se materializó. La tensión en Grecia no disminuía, sino que se transformaba, encontrando nuevos cauces para la violencia. Mientras el Peloponeso ardía en intrigas, en Atenas se desarrollaba un drama político propio, una lucha por el alma de la ciudad, que tendría consecuencias catastróficas. El conflicto se personificaba en dos hombres, Nicias y Alcibíades. Nicias, el arquitecto de la paz, representaba la prudencia y la moderación. Entendía que la inestabilidad en la Grecia continental era una distracción peligrosa que impediría a Atenas consolidar su imperio y expandirse en otros lugares. Por otro lado, estaba Alcibíades, el sobrino del gran Pericles, un joven aristócrata de una belleza, carisma y ambición desmedidos. Alcibíades veía la paz como un obstáculo para la gloria, tanto para Atenas como para él mismo. Lideraba un partido proguerra que creía que el destino de Atenas era el dominio absoluto, y no tardó en encontrar el pretexto perfecto para hacer añicos la frágil paz de Nicias. La oportunidad surgió de un incumplimiento del tratado por parte de los aliados de Esparta. Beocia, que debía devolver la fortaleza de Panactum a Atenas, la demolió en su lugar, un acto de desafío que enfureció a los atenienses. Alcibíades aprovechó este incidente con una habilidad magistral. En el ágora, denunció la mala fe de Esparta y sus aliados, argumentando que no estaban cumpliendo su parte del trato. Con su retórica encendida, logró marginar al cauteloso Nicias y convencer a la asamblea de que la paz era insostenible. Con el camino despejado, Alcibíades tejió una nueva y audaz red de alianzas. Atenas, bajo su influencia, inició negociaciones militares con Argos. Pronto se forjó una nueva y poderosa alianza de democracias: Atenas, Argos, Mantinea y Elis, unidas contra la oligarquía espartana. Atenas se presentó a sí misma como la campeona de la democracia en el Peloponeso, una fuerza liberadora contra la tiranía espartana, una máscara ideológica que ocultaba sus ambiciones imperiales. En el año 418 a.C., esta nueva alianza pasó a la ofensiva. Su primer objetivo fue Epidauro, una ciudad estratégicamente importante cuya captura aislaría geopolíticamente a Corinto. La agresión fue directa y descarada. Esparta, cuya autoridad y prestigio estaban en juego, no podía permitirse permanecer impasible. La respuesta fue rápida y masiva. El rey Agis II, el mismo que había liderado a Esparta en la primera fase de la guerra, recibió la orden de marchar. Sin embargo, en un primer momento, cuando los ejércitos espartano y argivo se encontraron cara a cara fuera de Argos, Agis optó por la negociación en lugar de la batalla. Acordó una tregua y condujo a sus tropas de vuelta a casa, una decisión que, aunque prudente, enfureció al pueblo espartano. En Esparta, la guerra no era solo una política, era un modo de vida. El pueblo exigía que la agresión fuera respondida con agresión, que la sangre se pagara con sangre. La presión sobre Agis fue inmensa. Poco después, mientras la tregua aún estaba vigente, los argivos, envalentonados, rompieron el acuerdo y marcharon sobre la ciudad de Tegea, aliada de Esparta. Los tegeatas enviaron mensajeros desesperados a Esparta, suplicando ayuda y advirtiendo que, de lo contrario, se verían obligados a cambiar de bando. Esta fue la gota que colmó el vaso. La ira en Esparta estalló. Esta vez no habría treguas ni negociaciones. Los hoplitas lacedemonios, la fuerza de combate más temida de toda Grecia, marcharon de nuevo a la guerra, y esta vez se dirigían a una confrontación que pasaría a la historia.
El rey Agis, consciente de que su reputación estaba en juego, amasó un ejército formidable, una fuerza que Tucídides describe como la más excelente que jamás se hubiera reunido en Grecia. El núcleo estaba formado por unos 3.500 espartiatas, los ciudadanos hoplitas de élite. A ellos se unieron 600 Siritae, infantería ligera de élite que siempre luchaba en el flanco izquierdo, 2.000 neodamodes, hilotas recién liberados que servían como hoplitas, y 3.000 aliados de Tegea, incluyendo caballería. En total, cerca de 9.000 hombres, una maquinaria de guerra disciplinada y letal. Frente a ellos, el ejército aliado argivo sumaba alrededor de 8.000 hombres, una fuerza más heterogénea pero no menos decidida. Andíapo incluía 3.000 hoplitas de Argos, 1.000 hoplitas atenienses junto con su caballería, 2.000 de Mantinea, 1.000 mercenarios de Arcadia y otros 1.000 de ciudades menores como Cleonas, Orneas y Egina. El escenario para la confrontación fue la llanura cerca de Mantinea, no lejos de Argos. Agis, mostrando una astucia táctica, no buscó un enfrentamiento directo de inmediato. En su lugar, ordenó a sus hombres que comenzaran a saquear la región de Mantinea, tratando de atraer al enemigo a un terreno de su elección. Los argivos y sus aliados habían tomado posiciones en una colina cercana, un terreno ventajoso. Agis, en una brillante maniobra, ordenó a sus zapadores que desviaran el curso de un arroyo en el valle, amenazando con inundar las tierras de Mantinea si el ejército enemigo no descendía a luchar. La estratagema funcionó. Forzados a moverse, los aliados argivos descendieron de la colina y se desplegaron para la batalla. La línea de batalla aliada se formó con los mantineos en el ala derecha, considerados sus mejores tropas, junto a los arcadios. Los argivos, el contingente más grande, ocupaban el centro. A su izquierda estaban los cleoneos y orneanos, y en el extremo izquierdo, los hoplitas y la caballería atenienses, bajo el mando de los generales Laques y Nicóstrato. Cuando el ejército aliado apareció a la vista, descendiendo en formación de batalla, los espartanos quedaron momentáneamente sorprendidos por la rapidez de su avance. Sin embargo, su legendaria disciplina prevaleció. Agis ordenó inmediatamente a sus hombres que formaran las líneas de batalla. El ala izquierda espartana estaba compuesta por los Siritae, junto a los veteranos de Brásidas y algunos hilotas liberados. El centro lo ocupaban los espartiatas, el corazón del ejército, junto a los arcadios y otros aliados del Peloponeso, como los menalios y los tegeanos. Un pequeño contingente adicional de espartanos formaba el ala derecha, mientras que la caballería protegía ambos flancos. La batalla comenzó con ambos ejércitos avanzando. Como era común en las batallas de hoplitas, ambas líneas tendían a desplazarse hacia la derecha mientras avanzaban, cada soldado buscando la protección del escudo de su vecino. Esto hizo que las alas derechas de ambos ejércitos intentaran flanquear al ala izquierda enemiga. Agis, viendo que su ala izquierda corría peligro de ser envuelta por los mantineos, tomó una decisión táctica arriesgada. Ordenó a los Siritae y a los veteranos de Brásidas que se desplazaran aún más a la izquierda para extender la línea y contrarrestar la maniobra de los mantineos. Para llenar el hueco que esto crearía en su línea, ordenó a 2 compañías de espartiatas del centro que se movieran para cubrir el espacio. Pero los comandantes de estas compañías, en un raro acto de desobediencia en el campo de batalla, se negaron a cumplir la orden, quizás por considerar que era demasiado peligrosa o que se les había dado con demasiada precipitación. Este momento de vacilación fue casi fatal para Esparta. En el ala izquierda espartana, los mantineos, con un ímpetu arrollador, aplastaron a los Siritae y a sus compañeros tracios. El flanco espartano se rompió. Las tropas de élite argivas y los victoriosos mantineos se lanzaron sobre las tropas espartanas expuestas, infligiendo grandes pérdidas y provocando una retirada desordenada. Por un momento,
pareció que Esparta, la invencible Esparta, iba a sufrir una derrota catastrófica. Fue en este momento crítico cuando el rey Agis demostró su valía. Manteniendo la calma en medio del caos, mantuvo la línea valientemente en el centro con sus hoplitas espartiatas de élite, evitando un colapso total. Mientras su izquierda se desmoronaba, el centro y la derecha espartanos avanzaron de manera inexorable. Los espartiatas en el centro se estrellaron contra los contingentes centrales argivos, que a pesar de su valentía, no pudieron resistir el empuje de los mejores guerreros de Grecia. El ala derecha espartana, mientras tanto, logró su objetivo y comenzó a flanquear al ala izquierda ateniense. Los hoplitas atenienses se encontraron de repente en una posición desesperada, a punto de ser rodeados por completo. Fue solo la intervención de su propia caballería, que cargó para proteger su retirada, lo que les salvó de la aniquilación total. Agis, habiendo estabilizado la situación, ordenó a todo su ejército que se concentrara en su flanco izquierdo victorioso, el de los mantineos y argivos, permitiendo así que los atenienses se retiraran del campo de batalla. La victoria espartana fue completa y decisiva. Las pérdidas de la coalición aliada fueron enormes. Los argivos perdieron 700 hombres, los mantineos 200, y los atenienses y eginetas otros 200, incluyendo a sus dos generales, Laques y Nicostrato. Las pérdidas espartanas, en comparación, fueron mucho menores, alrededor de 300 hombres. La batalla de Mantinea no solo fue una victoria militar, fue una reafirmación brutal de la supremacía espartana. Las consecuencias de Mantinea fueron inmediatas y de gran alcance. Esparta, tras conseguir una tregua con Argos, persiguió a los atenienses y los expulsó de Epidauro. Al año siguiente, en el 417 a.C., los argivos, con su ambición rota y su ejército diezmado, firmaron un tratado de paz y alianza con Esparta, poniendo fin a su intento de dominar el Peloponeso. Con la deserción de Argos, el resto de la alianza antiespartana se derrumbó como un castillo de naipes. A pesar de haberse enfrentado directamente en el campo de batalla, matando cientos de hombres del otro bando, Atenas y Esparta seguían, increíblemente, en paz oficial. Ninguno de los términos del Tratado de Nicias había sido violado directamente entre las dos potencias, ya que ambas habían participado como aliadas de otros beligerantes. Sin embargo, la paz que perduraba era más tensa y frágil que nunca. La batalla había reavivado las hostilidades y envenenado la atmósfera política en ambas ciudades. En Atenas, la política interna se volvió aún más volátil. Tanto Nicias, el pacifista, como Alcibíades, el belicista, estuvieron a punto de ser desterrados por ostracismo, una votación popular para exiliar a un ciudadano durante 10 años. En una extraña muestra de autoprotección, los dos rivales unieron sus fuerzas para desviar el ostracismo hacia un político menor llamado Hipérbolo, un demagogo a quien ambos despreciaban. Habiendo esquivado este destierro potencial, Nicias intentó reafirmar una política más cautelosa, centrando los esfuerzos de Atenas en lanzar expediciones a la Calcídica para intentar recuperar las tierras que el general espartano Brásidas había conquistado años atrás. Pero la agitación en el Peloponeso estaba lejos de terminar. El rey Agis de Esparta continuó con su hábil gestión militar. Apenas un año después de la batalla de Mantinea, la facción democrática de Argos se rebeló una vez más. Con el apoyo y el estímulo de Alcibíades y Atenas, los argivos demócratas expulsaron a los oligarcas pro-espartanos y trataron de establecer una democracia que, naturalmente, sería pro-ateniense. En respuesta, Agis se dirigió rápidamente a Argos una vez más. Esta vez no tomó la ciudad, pero supervisó la demolición de los muros largos de Argos, que conectaban la ciudad con su puerto y eran vitales para recibir ayuda ateniense por mar. Luego, en un acto de crueldad calculada, tomó la cercana colina de Gisias,
donde se encontraba una pequeña ciudad, y ejecutó a toda su población masculina, un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a desafiar a Esparta. La lucha por Argos se convirtió en una guerra subsidiaria. Los espartanos instalaron a los oligarcas argivos exiliados en la cercana ciudad de Orneas, y comenzaron a librar una guerra de guerrillas contra el gobierno democrático de Argos. En respuesta, Argos y Atenas unieron sus fuerzas. Una flota ateniense de 40 trirremes y 1.200 hoplitas se unió a las fuerzas argivas para asediar Orneas. Después de un feroz asedio, la ciudad fue tomada, y los exiliados oligarcas que se encontraban dentro fueron ejecutados o expulsados. La paz oficial entre Atenas y Esparta era una farsa cada vez más transparente, un velo delgado que apenas ocultaba la guerra latente que se libraba a través de sus aliados. A medida que avanzaba el año 416 a.C., la polarización en Atenas continuaba. Tanto los generales pro-guerra como los pro-paz fueron reelegidos, reflejando la profunda división en la sociedad ateniense. Pero la balanza se inclinaba peligrosamente hacia la guerra. Para entonces, Atenas había logrado reponer sus finanzas, agotadas por la primera fase de la guerra. Con los cofres del tesoro llenos de nuevo, la ciudad estaba ansiosa por expandir sus intereses y reafirmar su poder. Y fue entonces cuando los ojos de Atenas se posaron en la pequeña isla de Melos. Melos, situada en el archipiélago de las Cícladas, era una colonia espartana que había logrado mantenerse neutral durante toda la guerra. Pudo haber proporcionado fondos a los espartanos durante la guerra arquidámica, pero no había cometido ningún acto hostil directo contra Atenas. Sin embargo, su neutralidad y su ubicación en lo que Atenas consideraba su esfera de influencia marítima la convirtieron en un objetivo. Para la facción belicista de Atenas, la independencia de Melos era una afrenta, una pieza fuera de lugar en el tablero del Egeo que debía ser sometida. Así, el destino de Melos fue sellado por los dioses del Olimpo y las tres Moiras, no por ningún crimen que hubiera cometido, sino por la implacable lógica del poder imperial ateniense. Este episodio, relatado por Tucídides, se convertiría en uno de los pasajes más famosos y estudiados de la historia, una lección inmortal y un debate feroz sobre la naturaleza del poder, la justicia y la necesidad. La expedición que Atenas envió contra la pequeña isla fue abrumadora, diseñada para intimidar y aplastar cualquier resistencia. Una flota de 300 naves transportaba 1.200 hoplitas atenienses, 300 arqueros y 20 arqueros montados. Los aliados de Atenas contribuyeron con 8 naves adicionales y 1.500 hoplitas. Esta fuerza masiva rodeó la isla y estableció un bloqueo naval, cortando a Melos del mundo exterior. Los atenienses también desembarcaron tropas que quemaron los campos alrededor de la ciudad, iniciando una hambruna deliberada para quebrar la voluntad de los habitantes. Antes de iniciar el asalto final, los atenienses enviaron un emisario para parlamentar, implorando a los melios que se rindieran sin luchar. Fue aquí donde se desarrolló el infame diálogo de los melios, un enfrentamiento no de espadas, sino de ideologías. Los melios, compareciendo ante los comandantes atenienses, comenzaron invocando su neutralidad y la justicia de su causa. Argumentaron lo imprudente que sería para Atenas atacar una isla que no les había hecho ningún daño. También declararon que no podían someterse sin luchar, ya que hacerlo sería un acto de cobardía y deshonor. No nos oponemos a la justicia de instruirnos mutuamente en calma como proponéis, dijeron los melios, pero vuestros preparativos militares, que ya están muy avanzados, no concuerdan con vuestras palabras. Vemos que habéis venido a ser jueces en vuestra propia causa, y todo lo que podemos esperar razonablemente de esta negociación es la guerra, si demostramos tener la razón de nuestro lado y nos negamos a someternos, y en caso contrario, la esclavitud. La respuesta ateniense fue brutalmente honesta, despojada de cualquier pretensión de moralidad. Dejaron claro que no estaban allí para debatir sobre la justicia,
sino para imponer su voluntad. Por nuestra parte, no os molestaremos con pretextos engañosos, ni con que tenemos derecho a nuestro imperio porque derrocamos a los medos, ni con que os atacamos ahora por un mal que nos hayáis hecho, ni haremos un largo discurso que no sería creído, replicaron los atenienses. Y a cambio, esperamos que vosotros, en lugar de pensar en influenciarnos diciendo que no os unisteis a los lacedemonios, aunque erais sus colonos, o que no nos habéis hecho ningún mal, apuntéis a lo que es factible, teniendo en cuenta los verdaderos sentimientos de ambos, ya que sabéis tan bien como nosotros que el derecho, tal como va el mundo, solo se cuestiona entre iguales en poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden, y los débiles sufren lo que deben. Esta declaración fue una de las formulaciones más crudas y famosas de la Realpolitik jamás registradas. Los melios, conmocionados pero no quebrantados, intentaron apelar al propio interés de Atenas. Argumentaron que al destruir el principio de justicia para los débiles, Atenas estaba creando un precedente peligroso que podría volverse en su contra si alguna vez caía de su posición de poder. Creemos en todo caso que es conveniente, que no destruyáis lo que es nuestra protección común, el privilegio de que se nos permita en el peligro invocar lo que es justo y correcto. Y vosotros estáis tan interesados en esto como cualquiera, ya que vuestra caída sería una señal para la más pesada de las venganzas, y un ejemplo para que el mundo medite. Los atenienses desestimaron este argumento con desdén. La amistad o la neutralidad de Melos no era suficiente. Su sumisión era necesaria. Dejar una isla débil e independiente en medio de su mar sería visto como un signo de debilidad por sus otros súbditos. Si algunos mantienen su independencia, es porque son fuertes, y si no los molestamos, es porque tenemos miedo. Así que, además de extender nuestro imperio, ganaríamos en seguridad con vuestra sujeción. El hecho de que seáis isleños y más débiles que otros hace que sea aún más importante que no logréis burlar a los amos del mar. Desesperados, los melios jugaron su última carta, la esperanza de ayuda exterior. Confiaban en que los dioses, que favorecen a los justos, estarían de su lado. Y confiaban en la ayuda de sus parientes, los espartanos, que estarían obligados, aunque solo fuera por vergüenza, a acudir en ayuda de su propia estirpe. La respuesta ateniense a este punto fue la cumbre de la arrogancia imperial y el cinismo teológico. En cuanto al favor de los dioses, podemos esperarlo tan justamente como vosotros. Ni nuestras pretensiones ni nuestra conducta son en modo alguno contrarias a lo que los hombres creen de los dioses o practican entre ellos. De los dioses creemos y de los hombres sabemos que por una ley necesaria de su naturaleza gobiernan donde quiera que pueden. Y no es como si fuéramos los primeros en hacer esta ley o en actuar sobre ella una vez hecha. La encontramos existiendo antes que nosotros, y la dejaremos existir para siempre después de nosotros. Todo lo que hacemos es hacer uso de ella, sabiendo que vosotros y todos los demás, teniendo el mismo poder que nosotros, haríais lo mismo que nosotros. Con esta última y escalofriante declaración, el diálogo llegó a su fin. No había nada más que decir. Tras el infructuoso diálogo, los enviados atenienses regresaron a su campamento y el asedio comenzó en serio. A pesar de la abrumadora superioridad ateniense, los melios resistieron valientemente durante la mayor parte del año 416 a.C. Incluso lograron una pequeña victoria en una salida nocturna, capturando parte del muro de circunvalación ateniense. Pero su resistencia estaba condenada. El bloqueo ateniense era implacable. A medida que pasaban los meses, el hambre comenzó a hacer estragos dentro de las murallas de la ciudad. Finalmente, con la traición de algunos de sus propios ciudadanos y sin esperanza de recibir ayuda, los melios se vieron obligados a rendirse incondicionalmente. La venganza ateniense fue tan cruel y absoluta que ha dejado una mancha indeleble en su legado.
Algunos historiadores modernos no han dudado en calificarla de genocidio. La Asamblea ateniense, en una decisión fría y deliberada, decretó el destino de los vencidos. Todos los hombres de Melos en edad militar fueron sistemáticamente ejecutados. Todas las mujeres y todos los niños fueron reunidos y vendidos como esclavos, esparcidos por el mundo griego, su comunidad y su cultura borradas de la faz de la tierra. Atenas luego envió a 500 de sus propios colonos para repoblar la isla vacía. La lección para el resto del Egeo fue clara y brutal. La neutralidad no era una opción. O estabas con Atenas o serías destruido. El año 416 a.C. marcó un punto de inflexión. La masacre de Melos no solo demostró la brutalidad de Atenas, sino que también reveló una nueva confianza y un apetito por la guerra que se había vuelto insaciable. Con las arcas llenas y la moral imperial por las nubes, la facción belicista de Alcibíades buscó un nuevo y mucho más ambicioso objetivo: la isla de Sicilia. Siracusa, la principal ciudad de Sicilia y una colonia corintia, era una potencia en sí misma. Romper su control sobre la isla y ponerla bajo el dominio ateniense era un sueño grandioso que prometía riquezas y poder incalculables. Nicias, siempre la voz de la moderación, se opuso vehementemente a la idea. Argumentó que era una locura lanzar una expedición tan lejos de casa contra un enemigo poderoso, mientras la situación en Grecia seguía siendo inestable. Era una apuesta demasiado arriesgada, un despilfarro de hombres y recursos que Atenas no podía permitirse. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Alcibíades, por el contrario, estaba ansioso por mostrar sus habilidades como comandante y presentaba a Sicilia como un objetivo fácil, lleno de ciudades divididas que caerían rápidamente ante el poder ateniense. Su carisma y sus promesas de gloria y botín sedujeron a la asamblea ateniense. El ágora, en un arrebato de euforia y arrogancia colectiva, votó a favor de la guerra. Decidieron preparar la mayor flota que jamás hubiera zarpado de El Pireo y navegar hacia Sicilia, oficialmente para ayudar a la ciudad aliada de Segesta, pero en realidad para someter toda la isla a su control. Mientras Atenas se preparaba para su mayor aventura militar, una serie de presagios ominosos comenzaron a extender una sombra de inquietud sobre la ciudad. Plutarco, escribiendo siglos después, relata cómo la atmósfera estaba cargada de malos augurios. Un hombre, en un acto de locura, se castró a sí mismo con una piedra ante el altar de los 12 dioses en el ágora. Los cuervos, aves de mal agüero, destrozaron el bosquecillo conmemorativo de la victoria de Atenas en las guerras médicas. Una sacerdotisa de Clasómenas llegó a la ciudad con el nombre de Esiquia, que significa tranquilidad o paz, un recordatorio irónico en medio del febril fervor bélico. Sin embargo, nada de esto detuvo a Alcibíades. Continuó reuniendo a las tropas, su entusiasmo contagiando a los jóvenes atenienses que soñaban con las hazañas y las riquezas que les esperaban en el oeste. Pero justo antes de que la flota estuviera lista para zarpar, un suceso sacrílego conmocionó a la ciudad hasta sus cimientos. Una mañana, los atenienses se despertaron y descubrieron que las Hermae, las estatuas sagradas con cabeza humana y falo erecto que se encontraban en las encrucijadas de toda la ciudad, como guardianes protectores, habían sido mutiladas durante la noche. Fue un acto de impiedad organizado y masivo, que sumió a la devota población en el pánico y la furia. El escándalo de la mutilación de las Hermae se convirtió inmediatamente en un arma política. Los enemigos de Alcibíades, aprovechando la histeria religiosa, lo acusaron de ser el autor intelectual del sacrilegio, sugiriendo que era parte de un complot para derrocar la democracia. Alcibíades, sabiendo que enfrentarse a un juicio en una ciudad presa del pánico sería un suicidio político, exigió ser juzgado de inmediato. Se defendió con éxito, y la acusación fue retirada temporalmente para no retrasar la expedición. Y así,
bajo una nube de sospecha y malos presagios, Alcibíades zarpó hacia Sicilia, liderando a miles de atenienses hacia una tierra más lejana de lo que la mayoría podría haber imaginado. Sin embargo, el escándalo de las Hermae continuaría persiguiéndolo, con consecuencias desastrosas para él y para la expedición. La aventura siciliana, nacida de la arrogancia y la codicia, demostraría ser el punto de inflexión de la guerra del Peloponeso, un desastre de proporciones épicas, a pesar de que Esparta no estuvo directamente involucrada en sus inicios. Mientras las estatuas desfiguradas yacían en las calles de la ciudad, uno solo puede imaginar la extraña mezcla de éxtasis por la gran aventura y el miedo paralizante que debió sentir Atenas en ese momento. Un miedo aterrador, sin duda, pero quizás mucho menor que el horror absoluto que los melios habían sentido durante su propia aniquilación. Un horror cuyo eco ahora parecía seguir a la flota ateniense en su viaje hacia el oeste, hacia su propio y trágico destino. La paz había muerto, no en el campo de batalla de Mantinea, sino en el debate moral en Melos y en la votación fatal en el Ágora. La guerra total estaba a punto de reanudarse, y esta vez consumiría a Atenas desde dentro.